Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuamos con este curso de introducción a la programación. En esta clase vamos a explicar lo que son las variables, vamos a aprender a definirlas y asignarles valores. Pero antes, ¿qué son las variables? Bueno, pues su definición me dice lo siguiente. Es un espacio de la memoria RAM a la que le podemos asignar un contenido y que las variables se componen de un nombre y un valor. Entonces, entendiendo este concepto, voy a pasar al simulador para que podamos profundizar en lo que son las variables. Bien, pues ya estamos en el simulador. En una clase anterior explicamos lo que era la función escribir. Por lo tanto, generamos este diagrama de flujo. Antes de continuar con las variables, primero te voy a explicar cómo se guarda un diagrama de flujo. Entonces, simplemente vamos a cerrar este diagrama y automáticamente se genera un código. Bueno, pues ya te digo que este código se conoce como pseudocódigo. Y lo importante cuando trabajamos con diagramas de flujo es que se guarde este código, porque ya teniendo este código, en cualquier momento puedo dibujar nuevamente el diagrama. ¿Ok? Entonces, lo importante es guardar el código. Para guardar el código, simplemente le vamos a dar clic en Archivo y vamos a darle clic a la opción de Guardar como. Le ponemos un nombre, en mi caso le voy a poner clase 1 y lo guardamos. Me dice que el archivo se va a reemplazar porque yo anteriormente ya lo había guardado, por lo tanto le digo que sí. Entonces lo importante es que se guarde el código y ya con esto guardamos el diagrama. Vamos a crear un nuevo archivo y vamos a explicar el concepto de variables. Le ponemos un nombre a este diagrama, en mi caso le voy a poner variables. Bien, ¿y cómo se declara una variable? Para ello se utiliza la función asignación. Entonces, seleccionamos esta función y la arrastramos hacia el diagrama. Vamos a escribir la palabra reservada a definir y colocamos un nombre de variable. Por ejemplo, la variable letra. Esta variable la declaro de tipo carácter. Utilizamos nuevamente la función asignación, colocamos la variable y colocamos este operador. Este operador se conoce como asignación y asignamos un valor a la variable. Entre comillas simples voy a escribir una letra, en este caso la letra E, y cerramos comillas. Por lo tanto, estoy cumpliendo con la definición de variables. Estoy reservando un espacio en la memoria porque estoy declarando una variable. A esta variable le he puesto un nombre, en este caso letra, y le hemos asignado un valor, en este caso la letra E. Bien, ¿por qué decimos que esta palabra es reservada? Las palabras reservadas son aquellas que el simulador las utiliza para realizar alguna operación, en este caso declarar variables. La palabra definir nos permite declarar variables. Ok, pues vamos a declarar otra variable. Entonces, utilizamos nuevamente la función asignación, colocamos la palabra reservada a definir y colocamos un nombre de variable, por ejemplo, nombre. ¿Existe alguna regla para declarar una variable? Bueno, de hecho sí. Las variables deben empezar por una letra, no pueden empezar por un número, porque esto me marcaría un error. Pueden contener números, pero al final o incluso en medio. No pueden contener espacios de esta manera porque me marcaría un error. Lo que puedo utilizar es un guión bajo. Esto lo podemos utilizar sin ningún problema. Yo te recomiendo que las variables sean cortas y concretas. Es decir, estoy utilizando una variable que se llama letra porque asigna una letra. En este caso voy a utilizar la variable nombre. La declaro como de tipo carácter. Y en esta variable vamos a asignar un nombre. Entonces decimos nombre es igual y entre comillas dobles voy a escribir la palabra Alan Arturo. Entonces, cuando trabajamos con variables de tipo carácter, el contenido que se guarda en la variable se debe escribir entre comillas simples o entre comillas dobles. Vamos a declarar otra variable. Entonces escribimos la palabra reservada a definir,
colocamos el nombre de la variable. Yo le voy a poner número 1. Esta variable la declaro de tipo entero. Asignamos valores, entonces decimos la variable número 1 es igual y colocamos un número, por ejemplo el número 5. Cuando declaramos variables de tipo entero, el valor que asignamos en estas variables no se escriben entre comillas dobles ni entre comillas simples, simplemente se escribe el valor. Bien, ahora vamos a declarar otra variable. En este caso es una variable que le voy a poner número 2. Pero esta variable la declaro de tipo real. Utilizamos la función asignación y decimos la variable número 2 es igual. Cuando nosotros declaramos una variable de tipo real, bueno, pues ya te digo que los datos que podemos almacenar en estas variables son datos de tipo entero, pero también podemos asignar datos con punto decimal, como 10.5, 10.6, 10.7, etc. Entonces, ya hemos declarado 4 variables, 2 variables de tipo carácter, una variable de tipo entero y una variable de tipo real. Existe otro tipo de variable. Vamos a declararla. Entonces, escribimos la palabra reservada definir y vamos a declarar la variable resultado. Pero esta variable la declaro como de tipo lógico. Estas variables únicamente pueden almacenar dos tipos de valores, un valor verdadero o un valor falso. Por ejemplo, vamos a decir, la variable resultado es igual y vamos a evaluar si el número 5 es mayor al número 7. Entonces, el resultado de esta expresión es un valor negativo, es decir, un valor falso, ya que el 5 no es mayor al 7. Este operador se conoce como operador de mayor que. Más adelante vamos a profundizar en los operadores, pero ya te digo que estamos evaluando si el número 5 es mayor al 7. Como esto no se cumple, entonces en la variable de resultado se almacena un valor, en este caso un valor de tipo falso. Voy a utilizar la función escribir. Ya hemos explicado que con esta función podemos mostrar un mensaje en pantalla, pero también podemos mostrar lo que se encuentra en las variables. Entonces, simplemente vamos a mostrar lo que se encuentra en la variable resultado. Bien, voy a corregir la variable porque la variable que hemos declarado se llama resultado. Entonces agregué una T de más y probemos el diagrama. Entonces en pantalla se muestra el mensaje de falso, ya que el 5 no es mayor al 7. Bien, ahora vamos a evaluar si por ejemplo el 15 es mayor al 7. Corremos el diagrama. Ahora se muestra el mensaje de verdadero, es decir, el número 15 es mayor al 7. Entonces, estas son las variables de tipo lógico. Prácticamente me permiten almacenar dos tipos de valores, un valor verdadero y un valor falso. Entonces, estas son las variables. Podemos declarar variables de tipo carácter, variables de tipo entero, variables de tipo real y variables de tipo lógico. Vamos a mostrar en pantalla lo que tiene almacenado cada variable. Por ejemplo, ahora voy a mostrar lo que se encuentra en la variable número 1. Entonces ejecutamos y en pantalla se muestra el número 5, ya que esta variable se ha declarado de tipo entero y hemos asignado un valor, en este caso el número 5. Vamos ahora a mostrar lo que se encuentra en la variable número 2. Ejecutamos el diagrama y en pantalla se muestra el número 10.7, ya que esta variable la hemos declarado como de tipo real. Y cuando nosotros declaramos variables de tipo real, podemos asignar números enteros, pero también podemos asignar números con punto decimal. Vamos a mostrar en pantalla lo que se encuentra en la variable, en este caso letra. Y en pantalla se muestra la letra E, ya que esta variable la hemos declarado de tipo carácter.
Nosotros sabemos que cuando declaramos variables de tipo carácter, el valor que se asigna en la variable se debe escribir entre comillas simples o entre comillas dobles. Ahora vamos a mostrar lo que se encuentra en la variable nombre. Y en pantalla se muestra el nombre de Alan Arturo, ya que esta variable se ha declarado de tipo carácter, la variable nombre, y asignamos el nombre de Alan Arturo. Pues esto es lo que son las variables, hemos aprendido a definirlas, hemos aprendido a asignarles valores y también aprendimos que con la función escribir podemos mostrar en pantalla lo que se encuentra en las variables. Entonces, con esto finalizamos esta clase. En las clases posteriores vamos a continuar trabajando con variables.